Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. El título de la investigación y del trabajo, que voy a entregar obviamente por separado, aparte de esta presentación, es Términos de la emoción en español, selección léxica, dimensiones afectivas y diferencias por sexo y edad. Los colaboradores en este trabajo que hoy nos acompañan, aparte del de la voz, es Georgina Barraza, conocida de todos ustedes, gramática de la academia, miembro de la comisión de consultas. Ella en realidad se animó a colaborar en esta investigación que planteé yo hace un par de años o tres a la comisión y ha sido una pieza clave para desarrollar esta investigación. Un estudiante de ella es Eduardo Hernández, que está actualmente en el grupo de ciencia cognitiva haciendo una maestría en la Universidad de Morelos. Y el cuarto colaborador es Said Jiménez, psicólogo, está actualmente en la Facultad de Psicología de la UNAM y es un hombre que se ha especializado en el tratamiento estadístico de datos en la psicología. Y van a ver ustedes que buena parte de lo que les voy a presentar tiene que ver con eso. Bien, esto parte de una investigación de hace ya casi 20 años, o 20 años ahora justos, que publicamos junto con una persona conocida de algunos de ustedes, con Enrique Flores, el neurobiólogo de la música, y que tratamos de ver los efectos emocionales de la música utilizando un esquema que desarrollamos en aquella época, usando palabras en español que designan emociones. Fue un trabajo largo, les presento aquí el modelo final de este trabajo. Escogimos unos 400 o 500 términos en español que designan emociones. Eh, Después los agrupamos por familias o por campos semánticos. Estos campos semánticos le dimos a un término la connotación de todo el campo semántico. Escogimos los antónimos y esto nos dio 28 grupos que están aquí puestos de, en realidad, 14 ejes antónimos, por ejemplo, valor miedo o alegría tristeza, etcétera. Y los colocamos en una gráfica de dos dimensiones que se usa bastante en las ciencias que tienen que ver con la emoción. Una dimensión de agrado-desagrado y otra de excitación-relajación. Colocamos estos 14 ejes de esta manera. Son 4 cuadrantes, emociones que son agradables y excitantes, como la alegría, la satisfacción, el entusiasmo, emociones que son agradables pero inhibidoras, aunque esto es discutible, como la certeza, la calma, la compasión, el amor, el deseo. Y después en la parte inferior están las emociones desagradables, excitantes, como la ira, el odio, la aversión, y supuestamente inhibidoras, como podrían ser la frustración, la apatía, la tristeza, el miedo, etc. Este esquema pues nos ha funcionado durante un tiempo largo, pero fue hecho un poco al gusto del consumidor, o sea, agrupamos estas dimensiones como nos pareció adecuado en este esquema,
pero al tratar de publicarlas en una revista pues de primer nivel sobre la emoción en el mundo, dijeron que teníamos que hacer un método mucho más objetivo para establecer estos campos. Y esta idea quedó un poco en el aire hasta que la planteé yo. Es un fruto ya realmente de investigación científica de mi relación con la academia, lo cual me da mucho gusto presentar. Partimos entonces de lo que se llaman en nuestro campo las 6 emociones básicas. Estas 6 emociones se llaman básicas porque son universales. Se dan en todas las culturas, independientemente del desarrollo del lenguaje y demás, y cada una de ellas, cada una de estas caras es universal y tiene en el idioma correspondiente un término que la identifica. De hecho, están aquí un poco en desorden, porque rápidamente ustedes verán que es muy fácil catalogar la palabra alegría, relacionarla con la cara correspondiente, tristeza, ira, miedo, sorpresa y disgusto. Estas 6 emociones se consideran como los 3 colores básicos de la visión, son las 6 emociones fundamentales. A partir de ellas, que son universales, se dan todas las demás emociones, incluso las emociones sociales y las morales. Partiendo de estas 6 palabras, lo que hicimos fue buscar en 15 diccionarios los sinónimos de estas palabras que designan a las 6 emociones básicas y seleccionamos para análisis los términos concurrentes en 9 o más diccionarios. Esta es la curva que se produce al hacer este ejercicio, de tal manera que los términos que aparecen una sola vez, aparecen 120 veces algunos términos en un solo diccionario. Conforme van aumentando el número de coincidencias, pues la curva de hecho tiene un comportamiento muy matemático y empieza ya a llegar a su base a partir de 9 diccionarios. Entonces, estos términos que coinciden a partir de 9 diccionarios fueron 43 y partimos de ese léxico muy seleccionado de 43 términos. Aquí tienen un ejemplo nada más de la palabra alegría. La palabra alegría dio todos estos términos en todos los diccionarios, pero los que están en más de 9 fueron estos que son los que estamos trabajando. En el caso de alegría serían alborozo, diversión, gozo, jovialidad, júbilo, placer, regocijo y satisfacción, que además son términos frecuentes, usables y demás. Y dejamos fuera, pues, muchos que son o demasiado generales, como la palabra felicidad, o demasiado extraños o ya poco usables, como la palabra jocundidad. Entonces, trabajamos con este grupo de palabras. Para fortalecer la validez ecológica de los resultados en un conjunto poblacional diverso, configuramos para Blank Quiz de Google un cuestionario con los 43 términos seleccionados. Lo difundimos a través de publicidad en Facebook que cursó del 21 de diciembre del 19 al 26 de febrero del año 20. De esta manera, el cuestionario lo dividimos en 4 secciones. Los que respondieron al cuestionario nos dieron datos generales, excepto por el nombre. Muy importante mantener el anonimato, porque la gente responde mucho más verazmente cuando no está su nombre de por medio. Después, esta parte, la segunda, le pedimos a la gente que nos mencionara con qué frecuencia experimenta la emoción referida por cada palabra en una escala que va del 0 al 5, donde 0 es nunca, 1 alguna vez, 2 pocas veces, 3 algunas veces, 4 muchas veces y 5 frecuentemente. Aparte les pedimos que nos dijeran si reconocen el significado de las palabras y si las usan. De esta manera depuramos aún más el léxico. El cuestionario fue respondido por 980 participantes, es un grupo bastante nutrido de participantes, todos de nacionalidad mexicana, hablantes nativos del español, 195 hombres y 785 mujeres. Esta diferencia es usual de predominancia de las mujeres en encuestas científicas, lingüísticas y de todo tipo que se hacen a través de la red. Esta frecuencia es usual. Las mujeres responden mucho más que los hombres. Nuestro rango de edad estuvo bien, de 14 a 79 años, con una media de 25, con niveles educativos también bastante variados, licenciatura
el 65%, bachillerato 20%, posgrado 11%, inferior al bachillerato 4%. Para obtener el subconjunto de palabras más utilizadas en la población, se consideró nada más al grupo de sujetos que afirmó emplear la palabra en cuestión, y se seleccionaron aquellas cuya proporción de uso fue mayor al 50%. De esta manera, de las 43 originales, 23 nada más cumplieron con este criterio, y los procedimientos que les voy a presentar o que les vamos a presentar se realizaron exclusivamente en este conjunto. Estas son las 23 palabras: admiración, amargura, asombro, cobardía, desagrado, diversión, enojo, espanto, furia, indignación, irritación, melancolía, náusea, pánico, pena, placer, rabia, repugnancia, repulsión, satisfacción, susto, temor y terror. Estas son entonces nuestro corpus, con este trabajamos. Y empezamos a hacer análisis matemáticos y estadísticos de las respuestas. Y este es el principal, el frontal, el más importante. Esta es una matriz de correlaciones. Tenemos entonces aquí a nuestras 23 palabras en dos ejes, de tal manera que cada cuadrito, cada casilla representa la correlación matemática que hay entre la palabra placer y la palabra diversión, o entre la palabra placer y la palabra satisfacción, y así sucesivamente. Entonces, esta matriz tiene 253 casillas que representan todas las correlaciones posibles entre todos los términos. Y vemos de inmediato varias cosas interesantes. Bueno, les doy algunos parámetros generales de la matriz. Las correlaciones positivas, cuando se correlaciona una frecuencia de una palabra con la otra, están en rojo. Aquí está el 0, esta es nuestra escala de colores. El 0 es en blanco. Del 0 al rojo oscuro va de 0 a 1 la correlación, y la correlación negativa va en azul de 0 al -1. De golpe, entonces, vemos que la mayor parte de las casillas son rojas. Es una matriz roja. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sienten todo, que la gente siente todas estas emociones y las siente con alguna frecuencia, y cuando correlacionamos una palabra con otra, simplemente nos da una matriz positiva. Pero hay algunos sectores negativos, y todos los sectores negativos, por ejemplo, aquí en estos blancos y azules, está entre este grupo de emociones que vean ustedes que son todas positivas: placer, diversión, satisfacción, admiración y asombro. Forman un grupito entre ellas, separado del resto, y de hecho no correlacionan con el resto de las emociones. Aquí tienen ustedes otro grupo de emociones que están fuertemente correlacionadas entre sí, con rojos muy subidos. Obviamente la furia y la rabia, que son dos palabras que se podían tomar como sinónimas, pero que, como vamos a ver, no lo son, y tenemos un método para averiguar esto, un método ecológico. La amargura, la furia, la rabia, la irritación, el desagrado y el enojo forman un grupo muy fuerte, que se ve muy claro aquí. Otro más está acá abajo, que es las emociones alrededor del miedo. Espanto, susto, terror, pánico y temor forman otro grupo. Entonces, a golpe de vista tenemos tres sectores: grupo de la rabia, un grupo del miedo, un grupo de la felicidad o de la satisfacción. Pero observen ustedes esto, es muy interesante. El grupo de la felicidad o de la satisfacción está como aparte. En cambio, los otros dos grupos fuertes, el grupo del enojo, del desagrado, de la rabia, y el grupo del susto y del temor, que son emociones supuestamente opuestas, están clasificadas como opuestas. Obviamente, la furia y el miedo son emociones que llevan a conductas completamente opuestas: el ataque y la huida. Resulta que cuando los consideramos en conjunto, se relacionan entre sí de una manera muy positiva. Todas las correlaciones entre estos términos están en este sector positivo. Esta es otra forma de ver lo mismo. Usamos un tipo de análisis que se llama red de correlaciones. Lo que hace este algoritmo es agrupar todas estas palabras en un espacio, de tal forma que visualizamos rápidamente lo que ya vimos en la matriz, pero lo vemos de una manera muy gráfica. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el grupo de la rabia. Aquí está, muy claramente correlacionado. Cada palabra está representada por un punto. El tamaño del punto tiene que ver con el número de correlaciones que esa palabra tiene con todas las demás.
Por ejemplo, aquí nuestra palabra clave, curiosamente, la más alta de todas, es repulsión. Repulsión se correlaciona con todas las palabras que tienen que ver con la rabia, pero también se correlaciona fuertemente con todas las palabras que tienen que ver con el miedo. Entonces tenemos aquí un sector que claramente tiene que ver con la rabia en el centro, y son todas las emociones alrededor de la rabia. Y aquí tenemos otro sector que son las emociones que tienen que ver con el miedo, con el temor, está el pánico, el espanto, susto, y está esta náusea, que fue muy interesante para nosotros porque en realidad detectamos que tiene dos sentidos, y la gente no le especificamos cuál de los dos. Uno es la náusea física, la vasca, el deseo de vomitar, y el otro es la náusea emocional. Algo nos produce náusea y es más bien una palabra metafórica para una emoción. Pero vean ustedes, aquí hay dos palabras que están un poco como en la periferia del núcleo del temor, que es cobardía y pena, y acá está melancolía, que pertenece a otra emoción básica, que es fundamentalmente la tristeza. Entonces, esta parte, la pena y la melancolía, se juntan a este sector del temor, lo cual también es muy interesante. A diferencia de la idea de que son 6 emociones básicas, aquí tenemos entonces un sector de rabia, un sector de pánico, susto, miedo, etcétera, con una colateral que es pena y melancolía, y acá aparte está el cielo de la satisfacción. Está otro grupo de emociones que son diversión, asombro, admiración, satisfacción y placer. Pero también detectamos algo muy interesante. Diversión, satisfacción y placer están muy correlacionadas, con correlaciones fuertes, más en rojo, pero están dos palabras, asombro y admiración, que pertenecen a otra emoción básica, que es la sorpresa. Vamos a ver esto de otra manera. Este es un análisis factorial, exploratorio, y aquí tenemos entonces, simplemente este algoritmo lo que hace es agrupar en un conjunto. Literalmente es una forma casi matemática de establecer campos semánticos. Entonces tenemos aquí a los 3 campos que ya vimos varias veces, el campo que está alrededor del desagrado. Estos números representan la carga matemática que tiene cada uno de estas palabras al sector correspondiente. Aquí tenemos entonces 2, 4, 6, 8, 9 emociones alrededor del desagrado. Si vamos para atrás, es este. Aquí están 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos el sector del temor, 2, 4, 6, 8. Temor, terror, pánico, susto, etcétera, las encontramos claramente aquí. Aquí están las 8, 3 y 3, 6 y 2, 8. La melancolía se nos sale de ese grupo, no está aquí puesta. Y aquí está el sector de la satisfacción, diversión, placer, etcétera. Entonces, quedémonos con esta idea. Este sistema léxico nos está arrojando una información sobre la estructura del aparato emocional humano, cuando menos en 3 sectores. ¿Cómo aplicamos esto? Pues hicimos varios análisis que les voy a presentar rápidamente. ¿Cómo están las diferencias entre hombres y mujeres? Aquí están las 23 palabras. Estos números representan la media. Recuerden ustedes que 0 es nunca siento esa emoción y 5 la siento muy frecuentemente. Entonces, estas números son las medias de los hombres para cada una de estas palabras, y estas son las medias de las mujeres. Hay algunas emociones muy frecuentes, por ejemplo, si no me acuerdo mal, esta es la más alta. Curiosamente, diversión está cerca de 4, lo siente la mayor parte de la población. Y si nos vamos al extremo opuesto, tenemos que 1.68, terror es la menos frecuente, afortunadamente diría yo, ¿no? No es agradable sentir terror. Pero observen ustedes el dato que sacamos de esta población. Las medias de las mujeres son en todos los casos, en los 23, superiores a los hombres. En algunos casos un poco, como 3.56 a 3.82. Aquí está la diferencia entre hombres y mujeres. Quiere decir que las mujeres reportan tener 7% más admiración que los hombres, pero en algunos casos, y aquí está la estadística, las diferencias son estadísticamente significativas. Por ejemplo, enojo, reportan más enojo, pero también más espanto, y esto es significativo a un valor muy alto. También más indignación y más irritación, más náusea y más pánico. La diferencia de pánico es muy fuerte, una diferencia casi 25%, más en las mujeres.
Esto está reportado además en la literatura psiquiátrica. El trastorno de pánico, que es una entidad psiquiátrica, tiene una diferencia de presentación de 3-1 en las mujeres. Está el susto, que también es más alto, pero también están algunas, como la diversión y el asombro, que también son superiores. Entonces, esta es una manera muy interesante de tener una diferencia que además, ¿a qué es atribuible? Aquí la pregunta muy interesante es, ¿a qué se debe esto? Y hay varias respuestas que no podemos dar con estos datos. Teníamos que hacer otras investigaciones. Puede ser que las mujeres realmente tengan emociones más intensas, es posible. Es posible que las detecten mejor que los hombres, y esto ya se conoce más, se llama alexitimia en los hombres. Los hombres somos muy malos en leer nuestras propias emociones, las mujeres son mucho más verbales, o bien las mujeres detectan mejor las emociones que tienen y las reportan con mayor número de palabras y demás. O sea, esta diferencia habría que estudiar cuál es su razón. Otra forma de ver lo mismo, aquí tenemos a las 23 palabras, cada una de ellas una gráfica, en donde estamos comparando por edad. Ya hicimos la diferencia sexual, esta es la diferencia por edad, ven ustedes aquí abajo en la abscisa, en el eje de las 10, de las X, cómo va la edad de 20, 30, 40, 50 y 60 años. Y estas son las respuestas, el 0, o sea, nunca la siento, hasta 5 la siento muy frecuentemente. Estas son las gráficas que se nos presentan. Varias de ellas son significativas, simplemente este es un índice que se llama de regresión, en donde matemáticamente nos da la impresión de que si son significativas o no. Aparecen, de hecho, las que son significativas con asteriscos después de la palabra. Indignación, por ejemplo, va para arriba, melancolía va para abajo, pero aquí les presento los dos efectos más dramáticos que obtuvimos. El pánico, que ya vimos varias veces, con una correlación muy fuerte, y la otra que les voy a presentar es el placer. Vamos a ver esas gráficas por sí mismas. Aquí tienen ustedes pánico, aquí está la edad de nuevo, y aquí está la puntuación. Cada una de estas bolitas es una respuesta. Cuando hay varias exactamente iguales, pues se suman y se ponen más oscuras. Entonces, ven ustedes que nuestra población es mayoritariamente juvenil, aunque tenemos algunas personas mayores, y que la mayor parte de la gente responde que de vez en cuando siente pánico, pero poco en general. Pero lo que llama la atención es la curva de regresión. La gente, conforme avanza la edad, afortunadamente, los que ya estamos cerca de los 80, tenemos ya menos pánico que los jóvenes. Esto es interesante también tratar de averiguar por qué. Puede haber factores biológicos, factores sociales, factores de varios tipos, incluso políticos, en una cosa de estas. Y la otra que resultó ser sumamente positiva es la gráfica del placer, que es muy interesante. De hecho, la mayor parte de la gente reporta tener placer con mucha frecuencia o frecuentemente. Y además aumenta con la edad, lo cual también para los mayorcitos que estamos aquí nos podemos sentir a gusto porque esto además está bastante reportado. Ahora que está muy de moda la investigación sobre la felicidad en la psicología social y demás, está bastante reportado que con la edad aumenta la sensación de placer y de satisfacción. Estas gráficas son muchos análisis, estoy presentando algunos. Cada palabra, uno puede hacer 6 gráficas, una para cada una de las respuestas y para cada uno de los sexos. Tomemos el caso de la furia. La respuesta nunca, para la furia, nunca siento furia, nos llamó la atención este efecto. Resulta que aquí están los hombres en rojo, las mujeres en verde. Los hombres tienen menos furia conforme avanza la edad y las mujeres más conforme avanza la edad. Perdón, es al revés. Al decir nunca, quiere decir que los hombres reportan nunca, sienten furia con más frecuencia cuando son mayores. Obviamente en el extremo opuesto, frecuentemente es la gráfica inversa. Pero lo que llama la atención es el cruce, que las mujeres van para arriba y los hombres van para abajo. Tenemos entonces de estas gráficas 23 para cada una, que en realidad son 23 por 6. Nada más les estoy presentando unas cuantas. Pánico, por ejemplo, que se presenta poco, aquí es muy dramática, la respuesta nunca siento pánico, va muy para arriba con los hombres y con las mujeres. Pero hay una diferencia entre los dos que ya vimos que es significativa. ¿Cómo interpretar esto? Así rápidamente estoy terminando.
Hay varios sistemas de estudios de las emociones que tienen su base en la conducta animal, en la etología, o también en otras ciencias, la fisiología, fundamentalmente. Este caballero, Panksepp, es un investigador muy connotado del campo de la emoción en los Países Bajos, en Holanda, y él tiene este esquema basado fundamentalmente en datos que provienen de la conducta animal, de la conducta humana, de la neurofisiología y demás, y considera que estos son los cuatro sistemas emocionales básicos: miedo en relación con pánico, la furia y la curiosidad. En los animales, obviamente, se puede medir fácilmente o observar fácilmente las reacciones de miedo, las reacciones de rabia. Las reacciones de curiosidad y demás también se pueden medir fundamentalmente por la conducta exploratoria, qué tan frecuente o qué tan intensa es la conducta exploratoria en los animales, la conducta apetitiva o de autoestimulación, de autoaseo y otras más. Es decir, nuestros datos, que parten de la lingüística y parten de una población y de unas palabras, están casando de una manera muy interesante con los modelos que vienen de la conducta animal, de la biología y de la neurofisiología. De esta manera, nuestra estrategia permite cuando menos estas 6 avenidas de investigación: depurar un corpus mediante criterios estadísticos, cosa que no se hace en general. Hay mucha investigación con palabras de la emoción, pero no hay formas estrictas de depurar el corpus para utilizar. La segunda, averiguar el reconocimiento y el uso de los términos seleccionados. Tercera, conocer la estimación sobre la frecuencia con la que se experimenta la emoción designada. Cuarta, evaluar diferencias en subgrupos de sexo y edad. Quinta, estimar las relaciones entre emociones designadas. Y sexta, que es lo que a mí me interesa desde hace 20 o 30 años que tengo este proyecto en las manos, inferir las características del entramado y conformación del sistema afectivo humano. Entonces, creo que ahora sí tenemos en las manos un sistema estadístico, formal, riguroso, para analizar términos de la emoción y plantear que los resultados tienen que ver con la biología y la psicología de las emociones.